Señor presidente, tenemos que abordar hoy un tema de máxima trascendencia en lo que a la reforma constitucional se refiere. En esta orden del día número 9 vamos a tratar, en cumplimiento del mandato expreso de la ley de convocatoria, la consagración expresa del habeas corpus y el amparo por incorporación de un artículo nuevo en el capítulo segundo de la primera parte de la Constitución Nacional. Voy a referirme a este tema, señor presidente, pero dado que soy vicepresidente de la Comisión de Origen, que trató también la cuestión relativa a los pueblos indígenas, debo informarle al señor presidente y a los demás señores convencionales que efectivamente hoy tenemos un despacho prácticamente por unanimidad, con algunas correcciones que se hicieron a el que se emitió en primer lugar. Esta es otra razón por la cual creo que sería bueno y prudente que tratáramos ese despacho de la orden del día número 10 relativo a la cuestión indígena un poco más adelante, cuando el tema estuviera, este despacho corregido, digamos, esté terminado. Sobre todo estoy seguro, señor presidente, que si nuestros hermanos de los pueblos indígenas han podido esperar desde 1853 hasta ahora para que corrijamos ese injusto inciso del artículo 15, estoy seguro que nos van a acompañar un rato más hasta que esta misma tarde lo podamos aprobar, en mi opinión, como dijo el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, por unanimidad, como estoy seguro que va a salir. El amparo, señor presidente, es una institución central de las mecánicas de garantías que establece la Constitución Nacional. No hay garantías, no hay derechos consagrados en la Constitución y en el orden jurídico si no están los instrumentos para hacerlos efectivos. En este nuevo artículo vamos a acompañar el esfuerzo que hemos hecho de reforma constitucional, de consagración de nuevos derechos, de institucionalización de una nueva situación del orden jurídico argentino, las vamos a acompañar con la consagración expresa de la institución del amparo, del habeas corpus y otras acciones armónicas con relación a lo que va a permitir que cada ciudadano en su contextal, que cada habitante de la Argentina, que cada miembro de la comunidad de este país tenga los instrumentos necesarios para poder hacer valer, en su caso, la vigencia de los derechos que esta Constitución les reconoce. El amparo, señor presidente, como todos sabemos, tiene en su concepto, en su origen teórico jurídico, una larguísima tradición. Acompaña prácticamente el desarrollo de todo el pensamiento occidental prácticamente desde la Edad Media, cuando alrededor del siglo XIII las instituciones anglosajonas empezaron a generar hechos que posteriormente en su desarrollo de la Carta Magna, del Acta de Habeas Corpus, del Bill of Rights, señalaron un camino de reflexión que Occidente construiría como un surco trazado en lo real hasta hoy. Ese origen histórico del habeas corpus, que estaba limitado, específicamente direccionado hacia la libertad personal de las personas, en este siglo tuvo desarrollos ulteriores que lo fueron expandiendo hacia la protección de otros derechos. La expansión de esa tradición jurídica y su desarrollo teórico y jurisprudencial consecuente es a lo que hoy vamos a darle categoría constitucional. En este despacho, señor presidente, vamos a tratar 3 nuevas instituciones, o si usted quiere, vamos a darle categoría constitucional a 3 instituciones que tienen 2 de ellas larga trayectoria: al amparo, a lo que se ha dado en llamar el habeas data
y a la vieja tradición y a la vieja institución del habeas corpus. La ley de convocatoria específicamente define la competencia de esta Convención Constituyente para hacerlo de un modo específico y claro. El mandato que hemos recibido es la consagración constitucional del habeas corpus y del amparo argentino. Así ha sido entendido, señor presidente, por el despacho de la mayoría en la comisión de origen. Eso estamos haciendo, constitucionalizando el amparo argentino, creado a través de una larga tradición y una larga construcción jurisprudencial en cumplimiento del mandato de la ley de convocatoria. Eso hacemos, es cierto, con algunas innovaciones. El amparo que está consagrado en el primer párrafo del despacho que tenemos en consideración y que voy a leer, señor presidente, en este punto. Dice el primer párrafo del despacho en tratamiento en lo que se refiere al amparo. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Las características de la acción que se está constitucionalizando han sido construidas por la jurisprudencia argentina en una de sus trayectorias más brillantes y mejor recibidas de nuestro derecho, señor presidente. El origen puede rastrearse quizás a mediados del siglo pasado. Ya en 1864, en una cuestión planteada entre dos comprovincianos míos, en el caso Blanco contra Nazar, si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar a la aplicación del recurso de la acción de habeas corpus para la protección de un derecho distinto al de la libertad física, ya la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse y decir que, si bien es cierto, el habeas corpus no está dirigido específicamente a la libertad física, no por eso debe entenderse que el resto de los derechos constitucionalmente garantizados no habrán de tener conveniente protección de los tribunales de la nación. Este primer pronunciamiento o esta primera afirmación de nuestra Corte en 1864, hace 130 años, creo yo que marca quizás el primer hito evidente de lo que iba a ser el desarrollo de esta nueva institución. En 1930 y en 1932, nuestra Corte Suprema tuvo la oportunidad de dictar una serie de fallos, dos bastante conocidos, que son los fallos Bertotto en el año 30 y en el año 32, refiriéndose una vez, aceptando la posibilidad de utilizar la vía del habeas corpus para proteger derechos distintos al de la libertad física, y otra vez diciendo que, si bien es cierto que los derechos constitucionales deben ser protegidos por una vía expedita y rápida, reconociendo que el habeas corpus está solamente habilitado para el caso de la libertad física. Ya en 1946, la misma Corte nos dice, es cierto, los derechos constitucionales deben tener la protección de una vía expedita y rápida del tipo del habeas corpus, pero esa institución no la tenemos y esos derechos constitucionales no están suficientemente protegidos por la falta de una legislación de amparo, dicho en el caso Siemens en 1946 por nuestra Corte Suprema. Tuvimos que llegar a 1957 para que en el leading case, el caso Siri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableciera por primera vez el amparo en nuestro orden jurídico, refutando la opinión del entonces Procurador General de la Nación, nada más ni nada menos que el insigne maestro Sebastián Soler, que en su dictamen dijo: el recurso de habeas corpus solo protege a las personas privadas de su libertad corporal sin orden de autoridad competente. La Corte del año 57
apartándose de la opinión de Sebastián Soler, dice que sí, que la Corte puede abrir la vía de expedita y rápida de protección del amparo para derechos distintos a los de la libertad física. Dice la Corte en este corto, conocido, pero importante fallo en el caso Siri: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales solo son requeridas para establecer en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación, refiriéndose al tema. Y citándolo también a Joaquín B. González, que se pronunció en el mismo sentido. Por eso la Corte dice que en su actual composición, la de aquel año, el año 57, y en la primera oportunidad en que debe pronunciarse sobre el punto, se aparta de la doctrina tradicionalmente declarada por el tribunal en cuanto relegaba al trámite de los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, la protección de las garantías no comprendidas estrictamente en el habeas corpus, y agrega: los preceptos constitucionales, tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de Derecho e imponen a los jueces el deber de asegurarla. Y allí, señor, resuelve que vuelvan los autos al tribunal y da la orden de reinstituir el derecho que la parte, en el caso Siri, estaba reivindicando. En este caso, allí nace por primera vez la protección de la vía expedita y rápida del amparo a un derecho constitucionalmente garantizado distinto al de la libertad física. Poco tiempo después, en otro importantísimo caso, el caso Cot, hace referencia, en el caso Siri, el acto lesivo contra el cual el ciudadano había recurrido era un acto de la autoridad pública. En el caso Cot se expande la posibilidad de proteger los derechos constitucionales a través de esta vía expedita y rápida, se expande ante actos de particulares, no solamente actos de la autoridad pública. Y lo argumenta diciendo que nada hay ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución que permita afirmar que la protección de los llamados derechos humanos está circunscripta a los ataques que provengan solo de la autoridad. Nada hay tampoco que autorice la afirmación que el ataque ilegítimo, grave y manifiesto contra cualquiera de los derechos que integran la libertad carezca de la protección constitucional adecuada, que es desde luego la de habeas corpus y la del recurso de amparo. Aquí, en el caso Cot, había quedado establecido pues que los derechos constitucionales de los argentinos estaban protegidos contra la acción ilegítima, no solamente de las autoridades públicas, sino también de los particulares. Creo, señor presidente, que en el desarrollo de nuestros antecedentes legislativos hubo muchísimos proyectos de ley. Ya por ejemplo, en la Convención Reformadora de 1957, que se reunió aquí en este mismo Paraninfo, hubieron 15 proyectos para constitucionalizar el amparo en la Constitución Nacional. No se hizo por las razones que todos conocemos. Hubieron muchos proyectos de ley, muchos congresos técnicos de especialistas, muchas constituciones provinciales que lo han constitucionalizado, mucha legislación en el derecho público provincial que lo recibe, y además está el antecedente de la ley 16.986, dictada por un gobierno de facto, que regula el procedimiento del amparo con relación a las violaciones de los derechos que vengan de la autoridad pública. También la expansión legislativa hacia la protección del amparo frente a las actividades provenientes de personas privadas también se expandió a través de una cantidad importante de legislación provincial, de legislación procesal nacional e incluso de constituciones provinciales. Así, señor presidente, el amparo fue construido en el orden jurídico argentino. Ha estado vigente con distinta eficacia, con distintas etapas, pero ha estado vigente en el derecho argentino por casi 40 años. Hoy, en una decisión importantísima del Congreso de la Nación, cuando nos encomienda esta reforma, nos encomienda específicamente darle jerarquía constitucional.
Darle jerarquía constitucional al amparo, señor presidente, es un paso mayor en la reforma constitucional argentina porque es darle el mismo nivel a los derechos que estamos queriendo proteger. Yo voy a expresar la posición que logró el consenso mayoritario en la comisión de origen, señor presidente. Más allá de mis propias opciones personales y más allá de las brillantes y distintas exposiciones que los señores convencionales en la comisión hicieron señalando posiciones diferentes. La posición que logró el consenso mayoritario y que informa el despacho de amparo de mayoría al cual me estoy refiriendo, considera la acción de amparo como una vía excepcional. Parte del supuesto de la eficiencia de todo el orden jurídico para la protección de los derechos y además parte del supuesto que no se puede sustituir por vía judicial el sistema republicano y democrático de gobierno, que el sistema judicial está expedito en condiciones de extrema excepcionalidad. La Corte, en una jurisprudencia estable y clara, ha considerado siempre el amparo una vía excepcional, residual o heroica. Por ejemplo, la Corte ha dicho en el caso Robasco, el remedio singular del amparo está reservado solo a las delicadas y extremas situaciones en las que la carencia de otras vías legales peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, requiriendo para su apertura circunstancias de muy definida excepción. Ha dicho también en el caso González la Cámara Nacional Civil, la acción de amparo constituye una vía excepcional cuya procedencia queda condicionada a la inexistencia de otro remedio judicial o administrativo. Ha sido muy expresa la jurisprudencia de la Corte en lo que se refiere a aventar cualquier posibilidad de judicializar las cuestiones que deben dirimirse en las instancias del sistema republicano de gobierno y cuya legitimidad se funda en el principio de la soberanía popular. Ha dicho la Corte, la razón de ser de la institución del amparo no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los organismos administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos desempeñan las funciones que la ley les encomienda, sino la de proveer un remedio contra la arbitrariedad de sus actos que puedan lesionar los derechos y garantías reconocidas por la Constitución Nacional. Su razón de ser, ha dicho en otro fallo, no es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, controlando el acierto o la razonabilidad de la actividad de la autoridad administrativa. Ha dicho también la institución del amparo, la razón de ser de la institución del amparo no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los organismos administrativos, sino proveer un remedio contra la arbitrariedad de sus actos. Ha exigido también con bastante claridad la Corte siempre el mismo requisito que se plantea en el despacho que estamos comentando, esto es, que esta vía expedita y rápida, que es de excepción, queda abierta para el caso de actos de autoridades públicas o de particulares que sean manifiestamente ilegales o arbitrarios. Ha dicho la Corte, la arbitrariedad o ilegalidad manifiestas requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto o omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un proceso largo y profundo de conocimiento. Esta necesidad de que resulte de una forma inmediata, clara e inequívoca está repetida de un modo permanente y pacífico en todos los fallos de la Corte. Finalmente, señor presidente, voy a hacer referencia a algunas innovaciones que el texto que estamos proponiendo agrega a lo que está establecido por nuestra jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia de la Corte. Se hace expreso que los derechos y garantías protegidos por la acción de amparo son los reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Esto lo único que hace, señor presidente, es hacer expreso una decisión ya tomada por esta honorable Asamblea que se adoptó cuando aprobamos el despacho de la Comisión de Tratados Internacionales. Y finalmente, señor, se agrega expresamente
un tema que hasta hace algún tiempo era vastamente debatido, y era la respuesta a la pregunta: ¿puede la justicia, por la vía de la acción de amparo, declarar la inconstitucionalidad de una norma? Se había argumentado de diversos modos. La excepcionalidad, la rapidez, las características sumarísimas y breves, muchas veces se habían hecho afirmar que no era adecuada este tipo de acción a la declaración de inconstitucionalidad. Pero nuestra Corte, señor presidente, fue cambiando esa jurisprudencia ya desde hace bastante tiempo. Venía diciendo que era procedente conocer sobre la constitucionalidad de las normas en los casos de amparo, y esto queda claramente establecido en otro leading case, que ha sido el caso Peralta, donde dice claramente lo siguiente, y leo rápidamente las citas. Es más, dice la Corte, en fecha relativamente cercana se admitió sin cortapisa alguna que bajo la forma del amparo se pudiesen articular acciones directas de inconstitucionalidad. En fallos directamente en tales se declaró la inconstitucionalidad de un decreto, mientras que en tal otro fallo se arribó a idéntica solución respecto de una resolución ministerial. Creo, señor presidente, que la incorporación expresa de que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad en el caso de la norma en que se funde el acto o omisión lesivas son un avance importante en el perfilado de esta institución, y es absolutamente consistente con nuestra tradición jurídica y con la jurisprudencia del principal autor de esta norma, que es nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, señor, en este primer párrafo, entonces, estamos constitucionalizando el amparo argentino. Creo que en el estado más avanzado del desarrollo de su jurisprudencia, y creo que esta convención en este despacho está avanzando sobre eso. En el segundo párrafo del despacho, que dice: podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley que determinará los requisitos y formas de su organización. Creo que es un avance importante en la expansión de la tutela. También ha tenido quizás uno de los tramos de más rica discusión en la comisión, señor presidente. Sobre este tema ha habido varias posiciones, brillantemente argumentadas por los distintos señores convencionales. Es, además, un tema muy vivo y presente en la discusión doctrinaria de la ciencia del derecho actualmente. Pero asumimos, los que hemos firmado el despacho en mayoría, que ese desarrollo científico de estos nuevos temas no está aún ni terminado ni maduro. Está muy vivo, sí, es muy estimulante su discusión, pero hemos creído, los que sostenemos el despacho de la mayoría, que no está aún madura totalmente este proceso de desarrollo de esta expansión de la tutela del amparo para darle nada más ni nada menos que jerarquía constitucional. Pero aún así, señor presidente, la comisión, siguiendo la enorme cantidad de proyectos, de interesantes, inteligentes, importantes proyectos que fueron presentados, hemos propuesto esta fórmula que he leído, que es un avance importante en la constitucionalización de la tutela. No limita las posibilidades, sino que expande de un modo determinado y específico las posibilidades de acceder a esta tutela. Creo que no vale la pena reiterar, pero señalémoslo solamente, que este segundo párrafo no limita el derecho reconocido a toda persona en el primer párrafo. Solamente expande a otro tipo de sujetos la posibilidad de acceder a la protección de esta tutela en determinado tipo de materias. En materias específicas y a sujetos específicos. Las materias específicas están claramente señaladas en el despacho.
hacen referencia a cuestiones que hemos tratado en esta convención, a cuestiones sobre las que se ha pronunciado este honorable cuerpo recientemente. Hace referencia a las cuestiones relativas a la discriminación, al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, y aquellos derechos que tienen en general incidencia colectiva. Eso en cuanto a la materia. Y en cuanto a los sujetos, hace referencia al defensor del pueblo, institución que hemos constitucionalizado nosotros en esta reforma, y también entrega la posibilidad de deducir esta tutela a aquellas asociaciones que se dediquen a la defensa de esos derechos a los cuales hemos hecho referencia con las condiciones que establezca la ley. Los sujetos a los que nos referimos entonces es al defensor del pueblo, con las características que esta Constitución le ha dado, esta reforma le ha dado, y a las asociaciones que propendan a ese fines, que estén registradas conforme a la ley y que cumplan los requisitos que ésta le establezca. El tercer párrafo, señor presidente, dice lo siguiente: toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimientos de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. En la doctrina, esta acción se ha dado en llamar habeas data. Por las mismas razones de que estas nuevas instituciones a veces no han logrado la pacífica aceptación de la doctrina, ni han podido todavía traspasar el criterio de verificación que en estas propuestas es la jurisprudencia, es que hemos preferido no nominar la acción. La nominamos en nuestros fundamentos, pero no en la norma, y por eso no hemos preferido no nominarla como habeas data. Pero hace referencia a un ámbito de derechos personales que en este mundo contemporáneo, donde el procesamiento de la acumulación y procesamiento de la información, así como su circularización, generó y ha generado amenazas reales a la libertad o a otros derechos personales de los argentinos. Todos nosotros, señor presidente, hemos vivido períodos oscuros de la historia nacional. Gracias a Dios, individual y colectivamente, no solamente lo hemos podido sobrevivirlos, hemos podido también superarlos. Esta convención, creo yo, es una expresión histórica, no solamente de nuestra capacidad de supervivencia de esos periodos oscuros de la historia argentina, sino de nuestra capacidad de superarlas. Yo estoy convencido, señor presidente, que aquí estamos abriendo una puerta al futuro que deja atrás ese periodo oscuro. Pero no hay un solo convencional sentado en esta sala que no sepa que cuando decimos que existe el riesgo en la acumulación y manipulación de la información sobre las personas, y que esa acumulación y manipulación de la información puede producir un daño actual y real a las personas en este país, no hay un solo convencional sentado aquí que no sepa a qué me estoy refiriendo. Esta es una medida excepcional, no es un mero interdicto procesal. Entonces es cierto, tiene requisitos, los requisitos del amparo, tiene una enorme excepcionalidad, y para que no quede ninguna duda de a qué tipo de riesgos y a qué tipo de informes nos estamos refiriendo, hemos sido, yo creo que hasta redundantes en aclarar que no nos estamos refiriendo a la información pública, que no nos estamos refiriendo a ninguna cuestión que pueda de alguna manera rozar el derecho a la libertad de prensa, que está absolutamente garantizada en nuestra Constitución, y por eso dice expresamente algo que no se había dicho nunca en el orden jurídico argentino todavía, y es la protección del secreto profesional del periodismo. Finalmente, señor, el último párrafo hace referencia nada más ni nada menos que a quizás una de las instituciones jurídicas que más majestad tienen en la historia del derecho, el habeas corpus. El habeas corpus, que dice así:
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus, aún durante la vigencia del estado de sitio, podrá ser interpuesta por la persona afectada o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato. La base de esta institución es el habeas corpus tradicional y clásico. Yo no voy a extenderme en ese punto. Integra no ya el ámbito del conocimiento jurídico de todos los señores convencionales, integra el ámbito de la cultura occidental. No hace falta expandirse más sobre este punto. Voy a mencionar solamente los elementos que agregamos en este texto. Nos estamos refiriendo también, no solamente a la amenaza o pérdida de la libertad física, sino al agravamiento de las condiciones de detención. No quiero hacer connotaciones históricas otra vez, ya está, pero está también en la ley de habeas corpus actualmente vigente y esa es la fuente. Cuando hicimos referencia a la desaparición forzada de personas, el despacho de la mayoría lo recibió de muchos proyectos que lo hacía, pero del particular pedido de un representante de uno de los bloques que no firmó el despacho en mayoría, pero que nos expresó a todos, a los de mayoría y a los de minoría, cuando nos señaló que, dada nuestra propia experiencia histórica, no estaba de más, por negativo que pareciera, recordarlo y conjurarlo. Lo hemos superado, podemos convivir con esa memoria, no nos vamos a olvidar, y a mí me parece que consagrarlo constitucionalmente va a reforzar nuestra memoria y nuestra voluntad de no olvidar. Por eso, señor presidente, creo que el modo como ha quedado el artículo, el último párrafo del habeas corpus, expresa lo mejor de la técnica y del desarrollo legislativo y jurisprudencial argentino, la tradición del habeas corpus universal, y creo que expresa también el sentimiento de todos quienes tuvimos el honor de participar en esta comisión. Voy a terminar, señor presidente, anunciando pidiendo en nombre de la comisión la consideración y el apoyo a este dictamen. Con una muy breve reflexión final. Estos derechos y esta garantía a esos derechos son lo más inmediato que la persona tiene en la situación jurídica que la Constitución Nacional define a cada hombre. Tiene que ver con la idea que nuestra cultura, nuestra filosofía y la que expresa nuestra Constitución y la voluntad democrática argentina tienen de la persona humana. Una persona humana a la que nadie, digamos que hoy nadie puede negarnos a cada uno el derecho de ser nosotros mismos. Una persona humana cuyo reconocimiento empieza por permitirme decir que soy, por permitirme decir que yo soy yo, por permitirme afirmar mi identidad, por permitir afirmar mi identidad metafísica, diciendo yo soy yo. Eso es lo que define que tengo el derecho de exigir que se respete mi existencia. Una persona humana, señor presidente, que cuando estamos hablando del yo soy yo, el yo soy yo de cada uno de nosotros, estamos hablando de mí, de tú, de un mí que es posesivo, porque esa persona humana que yo soy, que cada uno de nosotros es, debe ser posible que yo pueda decir no solamente yo soy yo, sino que yo pueda decir también yo soy mío y pueda afirmar mi propia propiedad metafísica de mí mismo. Porque cuando se me respeta mi identidad, estoy exigiendo ser reconocido como un otro igual. Pero cuando se respeta el yo soy mío
cuando se respeta la propiedad metafísica de cada uno de nosotros sobre nosotros mismos, estamos exigiendo el reconocimiento de nuestra propia libertad y de nuestra propia dignidad. Yo soy yo y existo, y como soy mío, no le pertenezco a nadie, y soy un ente único, irrepetible y libre que tiene el derecho de ser respetado. Esta, señor presidente, es la base del humanismo que creo que perfunde esta cláusula que hoy estamos aprobando. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, Chaquito. Habla porque como